Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en donde estés revisando la sesión número 6 de Corrientes Pedagógicas. Vamos a trabajar el aprendizaje significativo, que ya lo hemos visto repetitivamente en algunas materias o aquí mismo. Y vamos a estar trabajando diferentes estrategias. Para ello, aquí tenemos una síntesis de todo esto. ¿Qué estrategias docentes me van a permitir avalar el aprendizaje significativo? Recordemos que el aprendizaje significativo va a acabar siendo toda aquella estrategia en el cual el docente y el alumno trabajen de manera práctica, quitando de lado la tradicionalidad, quitando de lado lo repetitivo y la memorización, para hacer que el alumno practique, ejecute, realice condiciones que estén a su alcance y que puedan revisarlo a lo largo de su proceso de vida. Ejemplo, para esta situación voy a mencionar diferentes pasos, cuestiones del aprendizaje significativo. Si tú ves el esquema, al final todo se va a enfocar a que debo de crear una enseñanza. Todo. Al final voy a hacer que el alumno comprenda lo que está realizando. Para ello, dice aquí, ¿cuál va a ser la función del docente? El docente tiene que ser el mediador, tiene que estar a cargo de la práctica que vamos a ejecutar. Y para ser mediador es la persona que va a revisar constantemente, ojo, vamos a revisar constantemente el trabajo que está realizando el alumno. Mi proceso es guiarlo, en el cual esa práctica la tiene que llevar a cabo. Y al guiarlo, también tengo que ser un mediador para que pueda saber ejecutarlo y que no se falte ningún paso y que no haga alguna cuestión de ejecución mal para tener complicaciones. En su totalidad, el maestro tiene que ser un supervisor de esa obra práctica. En algún momento vamos a llegar a un ejemplo, experimento del volcán. Es una práctica significativa en su momento, donde hacemos una reacción química, bicarbonato y vinagre. Pero el docente tiene que dar una guía en el cual qué es lo que vamos a aprender. Ya estamos guiando el aprendizaje. Vamos a ser mediadores porque vamos a dar la instrucción, vamos a hacer que el alumno lo ejecute solo, que vea, analice y comprenda cómo es esa reacción química de un ácido y una base, para que al final supervisemos que esté adecuadamente bien ejecutada, que no se salga del guión, que no tenga algún percance, algún accidente, para que esa práctica significativa funcione y haga una efervescencia, que es el producto final que vamos a llegar. Con eso vamos a transmitir ese conocimiento. Ya no estamos solamente de receptores o de emisores de mensajes. Ahora estamos haciendo un ciclo de comunicación donde el alumno pregunta, el docente responde, el alumno vuelve a cuestionar y el docente vuelve a dar una respuesta lógica. En ese punto, ¿qué estamos haciendo? Animando al alumno. Al animarlo, entonces en esta cuestión le estoy dando las maneras o las estrategias, las herramientas, las posibilidades más fáciles para que el alumno lo esté haciendo de manera adecuada. Para que al final este alumno y este docente ejecuten la práctica y por lo tanto se lleve ese aprendizaje significativo, donde el cual él solito lo realizó, donde el cual él solito revisó si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal, y que al final revise las condiciones de su ejecutación del proyecto. Fácil y sencillo. Si ves, menciona aquí, el maestro no puede limitar solo a dar información para aprender, sino que tiene que medir el encuentro de sus alumnos con el conocimiento en un proceso de guiar y orientar la parte constructiva. Como te digo el ejemplo, no nada más vamos a mencionar que el volcán va a ser una erupción. No solamente voy a mencionar que la reacción de un ácido y una base va a ser una efervescencia. No, también hay que estar checando, hay que orientar, hay que guiar y lo está diciendo mi primera parte del renglón. Otro factor importante dice aquí, el papel de los transformadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivista y reflexivo. Si el alumno lo ejecutó mal, metió mal el bicarbonato, jugó mal con el experimento, mi proceso es orientarlo y que lo vuelva a hacer, que lo vuelva a experimentar.
y que al final esa ayuda pedagógica es para que llegue al fin del proyecto. Si te diste cuenta, no nada más es decir, ya está la instrucción y punto. No, no, no. Mi función es que al final el alumno comprenda, observe sus errores y si es posible yo poder corregir esos errores. Y por último, la formación del docente debe acabar los siguientes planos conceptuales, reflexivos y prácticos. El hacer una ejecución de un experimento es práctico y es reflexivo, porque vamos a hacer que el alumno lo lleve solo, pero sin dejar de lado que tengo que guiarlo, orientarlo y darle una instrucción precisa para que lo pueda realizar. Con esto, tengo un aprendizaje constructivista y un aprendizaje significativo. ¿Por qué un aprendizaje significativo? Porque ese aprendizaje ocurre y satisface una condición, un gusto, una motivación. El satisfacer esa condición educativa es que el alumno está aprendiendo y ese es aprendizaje significativo. Pasar ese punto de enseñar, pensar y actuar todo lo que está a su alrededor. Pero la cuestión constructivista es que también estamos forjando y construyendo un aprendizaje. Estamos forjando que el alumno comprenda seguir instrucciones. Estamos forjando que el alumno comprenda las situaciones de ejecución. Y estamos construyendo un aprendizaje sólido donde la reacción química de un ácido y una base tiene una reacción. Así. ¿Cuál es la base? El bicarbonato. ¿Cuál es el ácido? El vinagre. Lo mismo con un limón. El limón es el ácido. Y así pasa la reacción química. Entonces, dice aquí, la idea es que mantengamos al alumno activo y que construya solo su conocimiento. Al hacerlo activo es que está realizando el experimento, lo está ejecutando, eso es activo. Y que construya solo el aprendizaje es que solito revise errores, ejecuciones, actividades bien hechas para que comprenda ese conocimiento. Por eso estamos haciendo dos enfoques educativos en uno solo. Estoy haciendo un constructivismo que aprenda de ese conocimiento y estoy haciendo un aprendizaje significativo donde reflexione lo que hizo. Interesante, ¿cierto? Para esa motivación que va a tener el alumno, porque no nada más es dar la instrucción, es motivar, son diferentes factores y efectos. Primer factor y efecto, la motivación me va a condicionar la forma en que piensa el alumno y el resultado final de su aprendizaje. Un alumno no motivado no va a hacer una ejecución positiva de las cosas, no va a realizar una instrucción adecuadamente y lo va a hacer sin ganas. Cuando tú haces que hacer sin ganas, lo haces mal. Y diría mi mamá, el flojo trabaja doble. Por lo tanto, lo primero que necesitamos, maestros, para hacer un aprendizaje constructivista y un aprendizaje significativo, es motivar al alumno. ¿Cómo lo motivo? Saliendo del mapa tradicionalista, saliendo de la plana, saliendo de la repetición, saliendo de la memorización, saliendo del cuaderno, saliendo de las cuatro paredes. Y con eso estoy motivando al alumno. Segundo efecto de motivación es que al final, en el aula, se da la interacción grupal y también la interacción del docente y el alumno. La comunicación que se va a tener para realizar ese experimento va a ser un factor positivo para el aprendizaje significativo y el aprendizaje constructivista. ¿Cuántas veces el alumno se queda aislado, se queda cerrado porque el docente es tajante, porque el docente no da más allá y nos cerramos en un parámetro cuadrado de dar mi clase y punto? No, también interactúa. Ojo, no te voy a pedir que interactúes cuestiones personales, no, para nada. Te estoy pidiendo que interactúes cuestiones académicas. Ejemplo, interactúa del experimento. Punto. Otro punto es la organización. Bien, ya que motivaste, ya que revisaste las cuestiones de la interacción, pues ahora organiza. El organizar es planificar cómo voy a llevar a cabo esa cuestión del experimento. Esa es la organización. Entonces estoy dando una instrucción, como te lo dije al principio, y al dar instrucción, estoy dando secuencia de pasos. Y con ello, ¿qué vamos a crear al final? Con esta motivación que el alumno ejecute de manera positiva las actividades. Ejemplo, ¿quién de ustedes está motivado en la clase en línea
para que puedan hacer las cosas rápidamente. Eso es de manera personal, porque no tengo un contacto directo más que la grabación de mis videos. Pero de manera física, el contacto directo me va a permitir que el alumno se sienta a gusto, se sienta en confianza. Bien, para que con ello yo tenga que darle una motivación, una secuencia de emociones que me permitan que el alumno conecte conmigo y con el proyecto, porque lo está pidiendo. Y al hacer el proyecto necesito organización porque debo llevar un orden. Y ese orden me va a permitir mejorar esas condiciones. Para esa ejecución de motivación, de organización, de gustos y de guía en ese mensaje significativo, ahora tengo tres partes que me van a consolidar ese conocimiento. Primera, actitud. En la actitud está la motivación. Segundo punto, aptitud. El desempeño, el cómo me dirijo, la capacidad que comprendan los alumnos de comprender, bueno, de conocer, de ejecutar, de realizar bien esa experimentación. Y por último, el contenido. La relación que tengo con mi columna de aprendizaje, que son los temas, con lo que quiero que aprenda. La relación. Que en la educación básica, esa relación se le va a llamar PDA. Ya sabes que es un PDA. Y si no es un PDA en educación básica, en educación universitaria se le llama objetivo. Si no mal recuerdas, en mi primera diapositiva coloqué objetivos. Ok, para ello voy a hacer que la escuela se vuelva lúdica, se vuelva activa. ¿Qué es lúdica? Que haga ejercicios, que se vuelva activa, que salga del salón, que salga de la rutina. Entonces, maestro, un favor, si tú vas a crear aprendizaje significativo, una disculpa, falla técnica. Entonces, regresando, maestro, para hacer un aprendizaje significativo debe de haber una relación de los contenidos con una actitud y una aptitud. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Y el modo en que lo vamos a ejecutar. Para eso, en este triángulo va la relación de una escuela activa y una escuela constructivista. El salir de la rutina, el salir de la forma memorizada, el salir de la forma repetitiva para poder hacer una situación más práctica, una situación más de experimentación. Importante ahí. Para ello, ese aprendizaje significativo y cooperativo lo vamos a hacer para dos bases. La primera, vamos a elevar la cuestión de la igualdad. Entonces va a ser un trabajo colaborativo en una comunidad para trabajar un conjunto en común. Este conjunto en común es llegar al aprendizaje. Grábatelo, maestro. Y por ello, una mutualidad variable. ¿Qué es una mutualidad variable? El conocimiento que tiene cada alumno. Ese aprendizaje, esa manera, esa información, ese interés, esa motivación que tiene cada alumno. No va a ser la misma motivación que tenga un niño de 5 años o una motivación que tenga un alumno de 7 con un tema de un volcán. No, cambia. Pero al final, para eso tú vas a hacer una elevación de grado de igualdad. Tú vas a hacer que los alumnos aprendan, que los alumnos se motiven de manera general. Y con ello, pues bueno, aquí vienen los pasos. En estos pasos, bueno, el tamaño del grupo, los objetivos, la valoración de las conductas, las cuestiones de la integración del grupo, los roles o las funciones que van a hacer los alumnos y al final el material o la forma en que vamos a trabajar este experimento. Todo esto es el aprendizaje significativo y es un proceso cooperativo. Este proceso cooperativo donde todos hacemos una relación de todo. Ese aprendizaje cooperativo donde todos construimos ese conocimiento, como te lo dije al principio. Y al construir ese conocimiento, pues todos vamos a crear ese aprendizaje significativo. Interesante, maestro, sí, pero el ejecutarlo tenemos diferentes factores. Las cuestiones de los alumnos, las cuestiones socioeconómicas, las conductas de los alumnos, sus emociones, sí, maestro. Pero al final todo eso me tiene que llevar a cabo para que tú desarrolles ese aprendizaje constructivista, significativo y cooperativo, ¿viste? Diferentes factores para hacer todo ese aprendizaje. ¿Qué significa aprender a aprender? Bueno, es enseñar a los alumnos a que se desenvuelvan un aprendizaje autónomo, independiente y autorregular.
Ese aprendizaje autónomo, independiente y autorregular es a través de la práctica, de la experimentación, donde el alumno vea sus errores, donde cuestione lo que tiene que hacer, donde revise cómo es que lo tiene que hacer para poder ejecutarlo. Y dice aquí qué son las estrategias de aprendizaje, pues son los procedimientos, son las situaciones que incluyen las técnicas, que incluyen las actividades, que al final vamos a llegar al objetivo. El objetivo es aprender. Con ello, la ejecución de las estrategias me va a permitir que desarrollemos un aprendizaje cognitivo básico y más reflexivo. El aprendizaje cognitivo básico y más reflexivo, que no lleguemos a la memorización. Importante. Si yo quiero hacer un aprendizaje significativo, maestro, no repitas patrones que en algún momento los hemos repetido, incluso yo. Planas, memorizaciones, repeticiones, situaciones cuadradas y simples, 2 más 2, entonces busca una cuestión más estratégica, como lo menciono aquí, para poder aplicar tu conocimiento. También se permite reflexionar los conceptos, se permite manejar una cuestión llamada jerarquización de conocimientos previos. El alumno no viene en blanco, el alumno sabe, el alumno conoce, no con términos educativos, no con términos pedagógicos, pero conoce, porque lo vio, lo escuchó, alguien se lo enseñó, alguien le platicó, lo conoce, sí conoce ese conocimiento previo. También son las cuestiones de saber cómo enseñar. El saber cómo enseñar es maestro. ¿Cómo vas a ejecutar tu trabajo? Esa es tu aptitud y tu actitud. ¿Cómo la vas a ejecutar? Y también ese conocimiento metacognitivo. Conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas. ¿Vale? Esa es la cuestión metacognitiva. Y así es como llegamos al final de esta diapositiva. Entonces, maestros, para llegar a tu aprendizaje significativo, es importante que revises, estructures cómo vas a ejecutarlo. Y al final, aquí, ¿cómo lo vas a ejecutar? Aquí. Y al final, maestro, pues las acciones, la forma, la situación, la práctica, es que sepas ejecutarla y controlarla. El aprendizaje significativo es salir del aula. Saliendo del aula te encuentras con diferentes riesgos, con diferentes factores que te van a complicar ese aprendizaje, pero está en ti hacer que ese aprendizaje llegue. Y al hacer que ese aprendizaje llegue es que ustedes pues coloquen las cuestiones necesarias para que el alumno aprenda, ¿cierto? Entonces, ojo maestros, aquí en los conceptos que te he dado de metacognición, estrategias, conocimiento, memorización, repetición, atención, percepción, todo eso es importante que lo pongamos en práctica. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo en práctica? Aquí está, maestros. Y eso de llevarlo en condiciones de práctica, pues me va a permitir hacer que ustedes logren este tipo de aprendizajes, ¿vale? Dudas, cuestiones y demás, estoy a tus órdenes y espero que comprendamos juntos estas corrientes pedagógicas, ¿vale? Estamos en la semana de exámenes y un favor, espero que hayas entregado todo en tiempo y forma. Es un gusto saludarte, nos vemos hasta la próxima. Suerte.